El sol desaparece y la oscuridad se apodera del día. El viento azota con fuerza sobre la estepa congelada. Las aguas se convierten en un gélido desierto y el mundo entra en un letargo invernal. Todo está listo para uno de los más impactantes capítulos de la vida salvaje. Los pingüinos se congregan en las playas, los elefantes marinos emergen de las aguas y las focas leopardo se alzan en el hielo. Las ballenas azules surcan las profundidades. Las aves, llenas de color, contrastan en un pálido cielo, y los delfines hacen sus acrobacias en el agua. Esta es la Antártida salvaje y los secretos del continente blanco. En este lugar cercano a los confines de la Tierra, las temperaturas rigen la vida y el clima es el más feroz adversario, así como el regente de los cambios en el ecosistema, en medio de uno de los sitios más inhóspitos del planeta, como si de un desafío al status quo se tratara. La vida salvaje, reacia e irreverente, se muestra en su máxima expresión. Los pingüinos, en un viaje interminable, marchan miles de kilómetros sobre el hielo en una odisea de días a través de las más cruentas tormentas. Las focas, hábiles supervivientes, se refugian en las profundidades, lejos de la implacable superficie, pero al alcance de voraces depredadores. Y los cachalotes, fantasmas del océano, navegan en la oscuridad abismal, sin más compañía que la soledad. En tan vasto continente, hogar de las más majestuosas criaturas salvajes, cada especie libra su propia batalla por la supervivencia. Aquí, desde los pequeños krill hasta la gigante ballena azul, enfrentan desafíos que ponen a prueba su resiliencia y el anhelo de vida. En el lejano Polo Sur, donde una gigantesca barrera de hielo emerge como la última frontera, los elefantes marinos, imponentes mamíferos, se pelean el dominio de las playas, en un combate a muerte. Las focas cangrejeras, en una lucha contra el hambre, se sumergen en las gélidas aguas en una cacería bajo cero. Mientras tanto, millones de aves migratorias, ante tan cruentas condiciones de vida, deciden partir en un viaje de miles de kilómetros hacia nuevos destinos. En este milenario conflicto contra las temperaturas, cada especie, tras millones de años de evolución, se ha adaptado a este inhóspito hábitat, donde el invierno, más que una estación, se ha convertido en el amo y señor de todo un continente. Pero el descenso en el termómetro no es el único enemigo al que se deben enfrentar las criaturas salvajes antárticas. Así como éstas libran una batalla por la supervivencia, los más feroces depredadores imponen su voluntad, haciendo valer su puesto en la cadena alimenticia. En las frías aguas, las orcas, sanguinarias cazadoras, se alzan como las depredadoras supremas acechando a sus presas y devorando todo a su paso. Con incontables manadas surcando las costas antárticas y los límites entre el hielo y la tierra borrados, nadie está a salvo del apetito de estas voraces depredadoras. A las despiadadas ballenas asesinas se unen los colosales elefantes marinos. Estos gigantes no dudarán en ser el terror de focas y pingüinos para garantizar su supervivencia en este vasto ecosistema. Ubicada al sur del planeta, la Antártida corresponde a una región de más de 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que la hace el cuarto continente más grande del mundo. Si bien en otra realidad, un tan vasto territorio aislado del resto del planeta podría ser un paraíso para la vida salvaje, con un 98% de su extensión cubierta de una gruesa capa de hielo de más de 1 kilómetro, la Antártida es un desierto gélido, que representa los más crudos desafíos para toda esperanza de vida. Con temperaturas invernales de hasta menos 90 grados centígrados, la madre naturaleza no sabe de clemencia. El invierno se adueña del Polo Sur,
y hasta el sol abandona el continente a su suerte, sumiéndolo en las tinieblas durante meses. Si bien este colosal reino congelado se mantiene cubierto de hielo a lo largo de todo el año, durante el verano, las temperaturas, en los lugares más cálidos, alcanzan unos remotamente agradables 0 grados, y un radiante sol ilumina el horizonte, regalando noches blancas. Con la llegada de la estación cálida, si es que así se le puede llamar, las especies salvajes antárticas despiertan de su letargo y están listas para escribir sus historias en el blanco lienzo que representa este mundo congelado. En la costa antártica, donde kilómetros de témpanos de hielo se alzan en el horizonte, la foca leopardo es una de esas especies salvajes que está agradecida con la llegada del verano a este gélido rincón del mundo y está dispuesta a celebrarlo con una pesca sustanciosa. Con un voluminoso cuerpo de hasta 600 kilogramos y una longitud de más de 3 metros, la foca leopardo es uno de los colosos que han escogido a la inhóspita Antártida como su acogedor hogar. El pelaje moteado en tonos de gris y negro de este mamífero hace inferir fácilmente por qué se le asocia con el salvaje felino a miles de kilómetros al norte. Sin embargo, una colosal mordida y unos innegociables instintos de depredador son algunas de las cualidades que también comparten estos residentes antárticos con los félidos africanos. La foca leopardo surca las aguas semicongeladas de la costa en búsqueda de una nutritiva presa que sacie su gran apetito. Este mamífero es un estupendo cazador, con innumerables estrategias para conseguir que la comida nunca falte sobre la mesa. El leopardo marino, como también se le conoce, tiene una muy amplia dieta que incluye desde pequeños krill, pasando por peces, pingüinos, cefalópodos y hasta otras especies de focas. Simplemente, nada está fuera del menú de esta voraz cazadora, y mucho menos viviendo en un lugar donde las presas suelen ser escasas. A la hora de cazar, acostumbra a acechar a sus presas sumergida casi en su totalidad desde el borde de un témpano de hielo, esperando a la oportunidad perfecta para atacar. Cuando un despreocupado pingüino se lanza a las aguas, la foca leopardo ve su momento y lanza su embestida. Con su feroz mordida, la foca va directo hacia los pies del ave, sujetándola con sus dientes. Al atraparla, esta feroz cazadora terminará el trabajo en la superficie, donde, golpeando el cuerpo del pingüino contra el sólido hielo, este pasará a mejor vida y se convertirá en una sustanciosa comida para esta felina de las gélidas aguas. A pesar de tener dientes de hasta 2,5 centímetros, estos no le permiten cortar en pedazos a su presa, por lo que deberá agitarla con fuerza de un lado a otro hasta que se desgarre, tragando los trozos enteros de la inocente ave. Otra de las presas preferidas de la salvaje foca leopardo, y que abundan en estas aguas ligeramente por encima del punto de congelación, son los krill. Para devorar a estos pequeños crustáceos, las focas se sumergen en las oscuras aguas en búsqueda de grandes bancos. Al encontrarlos, el mamífero abrirá su gran boca, atrapando a varios de estos nutritivos camarones, para después, con ayuda de sus molares, sacar el agua de su boca, filtrando su comida. Pese a que esta hábil cazadora se mueve como pez en el agua, llegando a nadar hasta a 38 kilómetros por hora y siendo capaz de bucear por periodos de hasta 30 minutos a más de 200 metros de la superficie, lo mejor es que durante estas largas expediciones se mantenga siempre alerta. La vida salvaje en la Antártida da muchas vueltas, y en tan solo unos segundos una foca puede pasar de devorar a un indefenso krill a convertirse en la presa de una gigantesca orca. Si bien las focas leopardo no tienen muchos depredadores naturales en el inclemente ecosistema antártico, la presencia de las ballenas asesinas es más que suficiente para sembrar el terror en estas. Por eso, antes de sumergirse,
Estas mamíferas acuáticas siempre deben tener en mente una vía de escape a través del hielo, así como echar un vistazo por si la temida aleta de las voraces cazadoras se divisa en el horizonte. Después de una cacería exitosa, la foca emerge de las frías aguas a través de respiraderos, agujeros hechos en el grueso hielo antártico. Aunque sean reconocidas por llevar una vida solitaria y esquiva, cuando llega la temporada de apareamiento, los machos, dejando de lado todo su aislamiento social, se zambullirán en las aguas y acabarán con el silencio ensordecedor en estas con su amplio repertorio de vocalizaciones. Aquí, los gruñidos, chirridos y rugidos jugarán un papel central para conseguir la visita de una fértil hembra. Por supuesto, así como llegan hembras con intenciones de reproducirse, en algunos casos también se presentan visitas no deseadas en forma de otros machos que también quieren expandir su linaje y están dispuestos a pelear por ello. Cuando un invasor traspasa los límites del territorio de un macho, la blanca nieve que cubre la Antártida está próxima a mancharse de rojo. Antes del comienzo de la batalla, los contendientes emiten fuertes rugidos y gruñidos para intimidar a su contrincante, así como realizan posturas para parecer más grandes y muestran sus afilados dientes como un presagio de lo que está por venir. Con una hembra en juego, ninguno de los machos dará su brazo a torcer y el inicio de un duelo a muerte es inevitable. Aquí, las embestidas de sus grandes cuerpos, tratando de derribar al contrario, son un golpe efectivo, así como los zarpazos y mordiscos directo al cuello del adversario pueden ser la estocada final que termine la batalla. Con tan semejantes bestias en combate, estas peleas suelen durar hasta varias horas, tras las cuales, después de decenas de golpes y ambos machos con graves heridas, uno decide tirar la toalla y ceder en sus intenciones de reproducirse. El vencedor gozará de todos los privilegios, quedándose con la hembra, así como protegiendo su territorio de forasteros. Tras la cópula, la hembra iniciará un nada corto periodo de gestación de hasta 11 meses, en el que tendrá que lidiar con los achaques del embarazo en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Por supuesto, tras este tiempo, todo habrá valido la pena al ver a su pequeño de más de 30 kilogramos dando sus primeros pasos. Aunque el canto de la foca leopardo macho dio sus frutos, por más que lo intente, jamás podrá superar a la ensordecedora melodía en las profundidades de la gloriosa ballena jorobada. Después de un largo viaje de más de 25,000 kilómetros, este gigante de hasta 16 metros de largo y 36 toneladas hace su gloriosa llegada a las gélidas aguas de la Antártida. Con la llegada del verano, este colosal cetáceo mira en las costas semicongeladas de este blanco continente el lugar perfecto para romper un largo ayuno. Durante su larga migración a aguas tropicales en el invierno polar, la ballena yubarta pasó meses sin ingerir ningún tipo de alimento, tratando de concentrar toda su energía para el largo viaje. Por supuesto, después de esta larga travesía de ida y vuelta hasta el trópico, este gigante está de regreso a las aguas rebosantes en alimento de la Antártida. A poco de su llegada, la jorobada no pierde el tiempo y se reúne con otras congéneres que han venido con las mismas intenciones. La abundancia de peces y krill en las costas antárticas atrae a miles de hambrientos cetáceos a disfrutar de un infinito festín. Al no tener el poder de ecolocalización de otras especies marinas, las ballenas jorobadas se basan en su agudo sentido del oído y el conocimiento de su entorno para llegar a esos gigantes bancos de krill y pequeños peces. A pesar de no ser agresivas máquinas de cazar grandes mamíferos como la temida orca, la ballena jorobada es toda una estratega cuando se trata de llevar grandes cardúmenes hasta el interior de sus fauces. Una de las estrategias favoritas y patentadas por este mamífero es la conocida como red de burbujas. En esta,
la ballena desciende hasta las oscuras profundidades y lentamente comienza a emerger en círculos ascendentes, liberando burbujas de aire a través de su espiráculo. Estas miles de burbujas van construyendo una red alrededor de los cardúmenes, quienes, confundidos y acorralados, se agrupan en un área cada vez más pequeña. Con la mayor cantidad de presas posibles concentradas, la ballena yubarta abre su gigante boca y engulle a cientos de miles de peces de una sola mordida, similar a lo que hace la foca leopardo, pero a una escala mucho mayor. Este cetáceo, utilizando sus enormes barbas, filtra el alimento, sacando toda el agua de su boca y devorando a su sustanciosa comida. Si bien con esta estrategia los bancos de peces están en problemas ante un cazador tan hábil e inteligente, en ocasiones, grupos de decenas de ballenas trabajan en conjunto creando gigantescas redes de burbujas, capaces de desaparecer hasta a los cardúmenes más grandes en tan solo minutos, con tan solo un ejemplar pudiendo devorar hasta 2 toneladas de alimento al día. Es mejor que krill, peces, calamares y crustáceos se escondan. Además de ser capaces de planificar una infalible emboscada para capturar a millones de pequeñas presas, las ballenas jorobadas son unas fieles creyentes de que una buena comunicación es la clave del éxito. Para ello, bajo las oscuras aguas antárticas, estos cetáceos emiten sus largos y resonantes cantos durante hasta 20 minutos seguidos. Estas melodías que retumban en el silencioso océano Antártico pueden llegar a escucharse hasta a 20 kilómetros de distancia y, si bien en hábitats tropicales se usan como llamado de apareamiento, en las gélidas costas de la Antártida son un mecanismo de comunicación entre la especie. Después de surcar las profundidades hasta a 200 metros, devorando grandes cardúmenes, las ballenas jorobadas se dan una pequeña pausa para tomar el aire en la superficie. Al emerger, la colosal ballena expulsa a través de su espiráculo todo el aire húmedo contenido en sus pulmones, creando una nube de hasta 3 metros. Posterior a esto, el cetáceo inhala grandes cantidades de aire para volver a su oscuro y tranquilo fondo del mar Ártico. Otra de las ocasiones en las que estas majestuosas mamíferas visitan la superficie es cuando deciden realizar un fantástico espectáculo de acrobacias. Las jorobadas ascienden a toda velocidad y dejan salir sus grandes cuerpos del agua, girando en el aire para caer de espalda y zambullirse nuevamente. Si bien no está completamente dilucidada la razón de este comportamiento, se cree que puede ser una forma de comunicación con otras ballenas. Tras pasar meses disfrutando de la abundancia de alimento que les brinda las aguas antárticas, con la llegada de las bajas temperaturas del invierno austral, las ballenas jorobadas se darán nuevamente la vuelta y se enfrascarán en una larga migración de miles de kilómetros al norte, donde las mucho más cálidas costas tropicales serán el lugar perfecto en el que las hembras darán a luz a sus pequeños. Mientras que los machos, deseosos de extender su linaje, se congregarán para luchar por este derecho. Por supuesto, los meses en los que la Antártida los acogió serán cruciales para esta colosal migración en la que las ballenas sobrevivirán únicamente con sus reservas de grasa. Así como la infinita abundancia de vida marina en las aguas antárticas es el sustento de las ballenas jorobadas, los pingüinos rey son otra de esas especies beneficiadas ante el derroche de la madre naturaleza durante el verano en esta tierra austral. Llegando a medir hasta 1 metro y pesando unos 18 kilogramos, el pingüino rey es la segunda especie más grande de estas aves no voladoras. Con una apariencia distinguida y llamativa, con tonos de naranja y amarillo en su cuello y cabeza, esta pequeña ave miembro de la realeza es una de esas especies que le da un toque de color al blanco ecosistema de la Antártida. Pese a que la mayoría de las colonias de estos pingüinos
Se ubican al norte del continente, en la península antártica, donde el clima suele ser más misericordioso, y en verano hay playas libres de hielo. Lo cierto es que estas aves están perfectamente adaptadas a la vida bajo cero de su gélido ecosistema. Con una gruesa capa de grasa y un denso plumaje en forma de escamas, los pingüinos rey logran conservar hasta el mínimo vestigio de calor en sus cuerpos para mantenerse cálidos, incluso en los días que el invierno antártico apremia. Otra de las efectivas técnicas que emplean estas llamativas aves es apiñarse en grandes grupos, donde protegerse del frío los unos a los otros, compartiendo el calor. Por supuesto, en estas aglomeraciones de pingüinos, cada cierto tiempo rotan de posición, para que ninguna ave se quede sin el privilegiado y más cálido puesto del centro. Las inmensas colonias antárticas de estas aves pueden incluso alcanzar los miles de ejemplares. Con las aguas de la costa rebosantes de alimento, los pingüinos, prodigiosos nadadores, no lo piensan dos veces, y se sumergen al gélido océano para sumarse al festín marítimo que ya empezaron las ballenas jorobadas. La dieta de estos pequeños no voladores se basa principalmente de peces, calamares y, por supuesto, los muy abundantes krill. Sumergidas en el agua, estas aves parecen más bien peces, al mostrar tan asombrosas habilidades como buceadores. Los pingüinos rey llegan a descender hasta 300 metros bajo la superficie, impulsándose con sus patas y aletas para explorar el fondo marino en búsqueda de presas. Incluso en estas oscuras aguas, donde la luz solar apenas penetra, esta majestuosa ave submarina logra ver con claridad, detectando pequeños peces y dándoles captura con su entrenado pico y sus funcionales aletas. Al ser capaces de comer hasta 2000 peces al día, más les vale tener éxito en sus sumersiones y así poder regresar a la playa con el estómago lleno. Pese a tener más que demostradas habilidades en el agua, algunos pingüinos prefieren pescar en grietas en el hielo, donde los peces, en un intento de respirar, son presa fácil para estos carnívoros. Con millones de peces nadando en las aguas antárticas y unas temperaturas, dentro de lo que cabe, agradables, llega la temporada de reproducción a la colonia. Este es el momento en el que los machos, ansiosos de reproducirse, intentan lucirse ante las hembras con un cortejo vistoso. La danza nupcial consiste en un estiramiento de sus cuellos y un movimiento de un lado a otro para llamar la atención de las féminas. Con un comportamiento monógamo serial, las parejas que se forman durarán para lo que queda de la temporada de reproducción. Sin embargo, dentro de un año, la mayoría de estas iniciará una nueva relación. Tras la cópula, la hembra hará la postura de un huevo de aproximadamente 300 gramos, el cual, ambas aves, como padres responsables, se encargarán de empollar por alrededor de 55 días, con turnos de hasta 2 semanas para cada ave. Al no construir un nido, el pingüino de turno colocará al huevo en equilibrio sobre sus pies y lo cubrirá con la bolsa de cría, un pliegue de piel que sobresale de su abdomen. Como regla general, el ave que no se encuentra cuidando al huevo irá de excursión a las aguas donde se alimentará, aprovechando la abundancia de peces que trae el verano antártico. Las labores del ave que se queda con el futuro polluelo van más allá únicamente de empollar, pues el cielo está repleto de cazadores en búsqueda de un suculento huevo rico en proteínas. Entre los depredadores que no desaprovecharán alimentarse de los huevos abandonados están las gaviotas, el petrel gigante y la escúa. Después de casi 2 meses de meticulosos cuidados de ambos padres, un pequeño polluelo rompe el cascarón y por primera vez mira con sus ojos un majestuoso ecosistema donde su mera existencia es todo un milagro. Algo peculiar de esta especie de pingüinos es que los polluelos nacen con un lanoso y muy denso plumaje marrón que los ayuda a protegerse del inclemente frío, y a la vez los hace parecer de una especie completamente diferente a sus padres.
Si bien con un cálido abrigo natural, el pequeño pichón no está preparado para salir a explorar por su cuenta y necesitará de cuidados paternos durante unos cuantos meses más. En este periodo, los padres continuarán con sus turnos para salir de pesca y quedarse con el polluelo, pero esta vez deberán acordarse de traerle un pequeño regalo a su cría, regurgitando algún pescado o un puñado de crustáceos. Conforme pasa el tiempo y el pequeño pingüino rey va ganando fuerza, los padres lo llevarán a una de las muchas guarderías de la colonia, donde el pichón se acurrucará con otros polluelos para compartir calor y protegerse de los depredadores. Ahí la joven ave esperará pacientemente a que sus progenitores le traigan los deliciosos souvenirs de sus viajes de pesca. Probablemente, en una de esas inmersiones en búsqueda de frescos pescados, las bandadas de pingüinos rey presencien la llegada de uno de los más impresionantes viajeros del planeta. El charrán ártico ha volado miles de kilómetros hasta alcanzar este majestuoso destino cercano a los confines de la Tierra. El charrán ártico es una pequeña ave de no más de 150 gramos y 40 centímetros de largo. Aunque muy lejos de las dimensiones de la colosal ballena jorobada, esta diminuta ave realiza una travesía de casi el doble de distancia en comparación al trayecto del cetáceo. Todo inicia a unos 40.000 kilómetros al norte de las costas de la Antártida, donde el punto de partida es el mismo lugar que le da el nombre al charrán. Cuando los días soleados se acaban en el Ártico, esta pequeña ave decide realizar una de las mayores proezas en el mundo salvaje, al cruzar el planeta de polo a polo, en una carrera persiguiendo el verano. Para llegar a su anhelado destino en el extremo sur, el charrán realizará unas cuantas paradas para devorar pequeños peces y crustáceos. Con semejante travesía en su futuro, es importante recargar energías durante el camino. Tras meses surcando los cielos persiguiendo el verano, el charrán por fin divisa tierra a la vista y un horizonte blanco con un cielo radiante, tal y como quería, le da la bienvenida. Con un pequeño pico rojo y un plumaje mayormente gris con la nuca negra, el charrán es una de esas aves que tiñen de color el blanco ecosistema de la Antártida. De igual manera, en medio de un callado hábitat, donde el más profundo silencio opaca los gritos de la naturaleza, el charrán ártico, con sus innumerables vocalizaciones, anuncia la supervivencia de la vida salvaje, incluso en el fin del mundo. Después de un viaje de proporciones inimaginables, esta pequeña ave se propone a disfrutar de la abundancia que le ofrece su hábitat temporal en el lejano sur. Con una dieta principalmente basada en pequeños peces como jóvenes arenques y bacalaos, las aguas de la costa antártica son todo un paraíso en esta época del año para el migrante charrán. Todos esos peces que cometen el gran error de nadar por aguas superficiales mientras esta ave sale de pesca, son una presa fácil, con el diminuto charrán lanzándose en picada a toda velocidad y capturándola con sus pequeñas garras. En ocasiones, este ágil pájaro incluso llega a sumergirse completamente en las gélidas aguas, buceando para alcanzar a su presa. Si bien el charrán es un cazador diestro, y con los infinitos cardúmenes de peces nadando en el Antártico, tiene el alimento más que asegurado, en esas atípicas jornadas de cacería en las que simplemente la comida no llega hasta su pico, esta pequeña ave no tiene el menor problema en realizar una práctica un poco desleal, pero que le garantiza una buena comida. Cuando el charrán ve a una gaviota, o quizás a un págalo disfrutando de una jugosa pesca, esta ave se convierte en un eficiente ladrón quitándoles el alimento de la boca, incluso a aves de mayor tamaño. El plan es simple, pero funcional. El pequeño charrán se abalanza a toda velocidad sobre su víctima, quien suele asustarse y dejar caer a la presa. Con el pequeño pez en tierra de nadie, el charrán no se demora en terminar el hurto llevándose el botín en su pico. La mayoría de las veces, todo sucede tan rápido que la víctima ni siquiera sabe lo que acaba de ocurrir. Pero en un ecosistema tan salvaje, no puedes ir robándole la comida a los demás sin arriesgarte a padecer las consecuencias.
Así como el migrante charrán acostumbra a robar el alimento de gaviotas y págalos, precisamente estas aves, en una especie de escarmiento, son los principales depredadores del charrán ártico en este lado del mundo. De igual manera, aunque no está entre sus principales presas, si una gloriosa foca leopardo tiene la oportunidad de cazar a esta pequeña ave, no lo dudará ni un segundo y la incorporará a su dieta, dándole un inesperado final al charrán a miles de kilómetros de su hogar. Cuando las noches blancas lleguen a su final en el gigante continente antártico, el charrán ártico, haciendo honor a su nombre, mirará de nuevo al norte, iniciando una travesía de miles de kilómetros sobre infinitas aguas. Sin embargo, el verano del otro lado del mundo no será eterno, y el charrán tiene previsto un viaje de retorno a la, para él, acogedora Antártida. Por ahora solo le queda abrir sus pequeñas alas y desaparecer en el horizonte en un largo viaje de vuelta a su hogar. Mientras el pequeño charrán se alza en vuelo en las alturas diciéndole adiós al blanco continente, en las oscuras profundidades del océano, donde los rayos de luz no son más que un mito, y el silencio infinito aturde en un abismo, el cachalote aparece frío y solitario. Este colosal cetáceo de hasta 45 toneladas y 16 metros de longitud es uno de esos gigantes que albergan las profundas y gélidas aguas antárticas. Llegando a sumergirse hasta 2000 metros, el cachalote ve en estos oscuros abismos del sur del planeta un acogedor hogar donde nadar plácidamente sin perturbaciones. Si bien los machos son enormes bestias, incluso ostentando el lugar de las ballenas dentadas más grandes del mundo, las hembras de la especie son hasta 3 veces más pequeñas. El cachalote es fácilmente distinguible hasta en las costas antárticas, hogar de varias especies de cetáceos, con una característica cabeza en forma de bloque que puede representar hasta 1/3 de su cuerpo y una frente redondeada prominente. Este habitante de las profundidades es inconfundible. Por supuesto, esta desproporcionada cabeza alberga un gigantesco cerebro, de hecho, el más grande de todo el reino animal, casi alcanzando los 8 kilogramos. Aunque los colosales machos suelen vagar solitarios en las profundidades, las hembras junto a sus crías se pueden aglomerar en manadas matriarcales de hasta 20 ejemplares. Sin embargo, estas prefieren las aguas más cálidas del trópico y no suelen visitar este austral destino. Los machos jóvenes que, cuando alcanzan la madurez sexual, abandonan la manada, acostumbran a formar grupos de solteros, con tan solo un ejemplar llegando a consumir hasta 2 toneladas de alimento al día. Estas manadas de ballenas dentadas a menudo pasan hasta 3/4 partes de su rutina en búsqueda de comida. Para saciar un apetito tan voraz, su dieta está conformada principalmente de calamares gigantes, pulpos, rayas, peces pequeños y hasta peces espada en raras ocasiones, mientras que los machos solitarios se las arreglan por ellos mismos para cazar a sus presas. Las manadas suelen trabajar en equipo, sobre todo cuando se trata de realizar una pesca masiva de grandes cardúmenes. Los cetáceos se coordinan para agrupar a los grandes bancos en gigantes bolas y así engullirlos más fácilmente. Gracias a sus asombrosas adaptaciones a las profundidades, este puede pasar periodos de más de 1 hora sin emerger a la superficie. Después de alimentarse, este mamífero suele dirigirse a aguas más superficiales, a aproximadamente unos 900 metros de profundidad, donde los encuentros con otros cetáceos son más frecuentes. Pese a que los machos maduros de la especie prefieren una vida solitaria, lejos de sus congéneres, en ocasiones estos pueden llegar a nadar junto a las también gigantescas ballenas jorobadas. Dado que las hembras de cachalote prefieren mantenerse mucho más al norte en las aguas tropicales, algunos machos, deseosos de extender su linaje, emprenden este viaje de miles de kilómetros cruzando océanos completos. Este enorme cetáceo inicia su travesía, dejando tras de sí las gélidas aguas que lo acogieron durante años.
Claro, el gigante cachalote se marcha con la esperanza de algún día regresar a su hogar en las oscuras profundidades del océano Antártico. Con la migración del cetáceo al norte, ninguna criatura salvaje, ya sea dentro de las aguas o fuera de ellas, está a salvo del voraz apetito del depredador más feroz del mundo. Cuando las orcas salen de cacería, no hay un lugar seguro, ni siquiera en la vastedad de la Antártida. Las orcas, también llamadas ballenas asesinas, aunque, de hecho, no son ballenas, sino más bien delfines, son unas inmensas bestias de hasta 5 toneladas de peso y 9 metros de largo. Si bien estas podrían hasta llegar a considerarse diminutas en comparación a los colosos cetáceos, como la ballena jorobada o el gran cachalote, en cuanto a ferocidad, esta agresiva nadadora se alza como la dueña de las costas de la Antártida. Con una potente mordida de una fuerza descomunal coronada con dientes de hasta 10 centímetros, este delfín siembra el terror en todas las especies marinas de este gélido ecosistema. A pesar de mostrarse hostiles con todo lo que se atraviese en su camino, las orcas son animales con unas muy avanzadas habilidades sociales, viviendo en grandes manadas de hasta 12 ejemplares. Estos grupos, también llamados vainas, tienen su propio dialecto, comunicándose a través de vocalizaciones como clics, silbidos y pulsos, ya sea para socializar o a la hora de cazar. De igual manera, estos delfines también emplean un vasto lenguaje corporal con golpes de pecho, movimientos de cola y saltos. Con tan avanzadas destrezas de comunicación, es fácil intuir la increíble coordinación que estas cazadoras muestran a la hora de perseguir a sus presas. Salvo al gigantesco cachalote, prácticamente, no hay especie en las profundidades que pueda escapar de estas despiadadas y sincronizadas depredadoras. Las orcas cuentan con un sinnúmero de estrategias de caza, adaptándose específicamente a la presa en cuestión, así como a las condiciones. Esto aumenta su tasa de éxito y hace que escapar de una manada sea básicamente un milagro, con un apetito insaciable, llegando a devorar hasta 150 kilogramos de carne al día. En el infinito menú de la orca se encuentran peces, calamares, pingüinos, focas, aves marinas e incluso ballenas. A la hora de asediar a los grandes cardúmenes que colapsan las costas antárticas, las ballenas asesinas trabajan de forma coordinada para asegurarse de tener éxito en la pesca. Por lo general, los delfines separarán a un grupo numeroso del banco principal, usando sus grandes cuerpos y golpes de cola para arrearlos. Con estas embestidas, la mayoría de los desafortunados peces quedan aturdidos y las gigantescas cazadoras aprovechan para darles una muerte rápida, engulléndolos de un solo bocado. Por supuesto, en todo momento durante la cacería, las orcas están en una constante comunicación, lo que limita aún más las posibilidades de escape para miles de peces que terminarán en las fauces de la manada. Aunque es muy impresionante la coordinación y destrezas bajo el agua de estos gigantes delfines para diezmar a infinitos cardúmenes, una de las mayores demostraciones de ingenio y ferocidad se da sobre la superficie, en esos lugares de la costa donde kilómetros de témpanos cubren el horizonte. Ahí donde las focas descansan plácidamente después de incontables inmersiones a las profundidades, las orcas muestran una de sus estrategias preferidas de caza. Claro está, antes de siquiera iniciar el ataque, los delfines emplean su poder de ecolocalización para ubicar a su presa. Sin este paso, con miles de témpanos de hielo flotando en la superficie, un ataque a ciegas sería como buscar una aguja en un pajar. Con la foca en el radar de las hambrientas orcas, las ballenas asesinas se coordinan en una formación para iniciar su estrategia de caza. Abalanzándose con sus enormes cuerpos en un movimiento circular, las hábiles cazadoras crean una ola artificial directo hacia lo que hasta ese momento era un seguro lugar de descanso para la foca. Con cada embestida, el ahora resbaloso e inestable témpano de hielo se tambalea.
Una y otra vez estas inteligentes asesinas repetirán su embestida desestabilizando aún más el refugio de la foca, hasta que sucede lo inevitable. La aturdida presa de más de 400 kilogramos cae al agua, donde, a pesar de ser una prodigiosa nadadora, no tiene la menor oportunidad contra estas feroces bestias de más de 5 toneladas. Con ayuda de sus temidas mordidas, las orcas le dan el golpe de gracia a la indefensa foca y se reparten el botín. Después de infundir su terror incluso en víctimas fuera del agua, las orcas están listas para darle caza a una de las presas más grandes de todo el reino salvaje. Si bien la ballena jorobada llega a triplicar en tamaño a la voraz orca, las vainas de cacería de estos mamíferos representan una letal amenaza incluso para los ejemplares más grandes de ballena yubarta. Con un cetáceo de tan impresionantes dimensiones, llegando a representar una fuente de alimento casi infinita para la manada, las orcas, en una muestra de ambición y ferocidad, ponen en marcha su estrategia para darle cacería a una gigantesca ballena. Al enfrentarse a tan colosal adversario, los delfines rodean al cetáceo desde varios flancos y deciden atacar a los puntos débiles de la presa, como aletas y cola. Por supuesto, una de las claves del éxito en esta ambiciosa apuesta es la persistencia. Las orcas llegan a acosar durante horas al mamífero, mordiéndolo con sus afilados dientes, sin darle tregua para descansar. En este asedio, las orcas incluso llegan a ubicarse sobre la ballena para evitar que ésta pueda llegar a la superficie y poder respirar. Si esta estrategia da frutos, el gigante cetáceo, tras horas de sitio e incesantes ataques en todo su cuerpo, no tiene escapatoria y termina pereciendo por ahogamiento. Con esta colosal presa, toda la manada podrá comer hasta saciarse, incluso por varios días. Tras esta cacería, las orcas demuestran que ni siquiera las gélidas aguas en los confines de la tierra están a salvo de su letal mordida. Mientras las grandes vainas de orcas trabajan en perfecta coordinación para hacerse de enormes presas en una sola cacería, los ejemplares que vagan solos por estas gélidas aguas suelen conformarse con cacerías más modestas. En este menú de presas más asequibles, los pingüinos Adelia son un participante que no puede faltar. Midiendo no más de 75 centímetros y con un peso promedio de 6 kilogramos, el pingüino Adelia es uno de esos habitantes de la Antártida que, contra todo pronóstico, logran sobrevivir a las más cruentas condiciones para la vida. Con un plumaje negro azulado en su dorso y cabeza y un vientre blanquecino, el aspecto de esta especie de pingüinos es quizás un poco más discreto que los coloreados pingüinos rey. Quizás la característica más llamativa de esta ave sea su blanco anillo ocular que rodea a sus ojos negros, una combinación que le da una apariencia peculiar. Pese a ser más diminutos que los pingüinos rey, los Adelia no se quedan para nada atrás cuando se trata de zambullirse en las profundidades. Estas aves compensan sus inexistentes habilidades de volar con increíbles destrezas como nadadores. Al lanzarse a las aguas, los pequeños pingüinos alcanzan velocidades de hasta 8 kilómetros por hora, gracias a su cuerpo aerodinámico y el gran impulso que le brindan sus aletas. Para llegar a esas ingentes cantidades de peces y crustáceos que guardan las costas antárticas, el pingüino Adelia es capaz de descender a profundidades de hasta 175 metros, donde, demostrando su gran agilidad y velocidad, llega a capturar krill, pequeños peces y hasta calamares. Dado que solo le es posible realizar inmersiones de no más de 3 minutos, el pequeño pingüino debe realizar innumerables inmersiones durante el día. Sin embargo, antes de saltar a las oscuras y gélidas aguas, lo mejor es que esta ave marina eche un vistazo, pues nunca se sabe cuándo, de lo que parecían tranquilas aguas, emerge una gigantesca orca con intenciones de hacer a pequeño pingüino parte de su dieta. Para evitar terminar en el estómago de una feroz orca, previo a sumergirse, los pingüinos suelen dar un par de vistazos desde la superficie, en búsqueda de señales del voraz depredador. Por lo general,
Los indicios de que el ave se encuentra en la mira de este salvaje delfín es una inconfundible aleta en el horizonte, o incluso las características vocalizaciones que producen al planear sus emboscadas. A pesar de que en un combate cuerpo a cuerpo contra la ballena, los gentiles pingüinos Adelia tendrían nulas esperanzas de salir con vida, cuando este pequeño está en una de sus innumerables inmersiones y es detectado por una orca, activa todas sus alarmas y empieza a nadar despavoridamente, huyendo de las fauces de la depredadora. En esta persecución, el pequeño no se dará por vencido fácilmente y, surcando las aguas a toda velocidad, verá en la superficie su lugar seguro. Y, por si no puede llegar a esta, los pequeños agujeros debajo del hielo polar son también un escondite perfecto, en donde esta asesina difícilmente lo encontrará. Durante la estación cálida de la Antártida, en la que el termómetro marca unos agradables -2 grados, los pingüinos Adelia que lograron sobrevivir al voraz apetito de la orca se congregan en las playas rocosas para la temporada de reproducción. En estas zonas donde se pueden proteger del gélido viento entre las grietas y acantilados, los ejemplares con intenciones de reproducirse encuentran el lugar perfecto para sus huevos. Contrario a los pingüinos rey, que pasan de construir un nido para los futuros polluelos, los machos de esta especie se toman la tarea de improvisar un refugio rudimentario con algunas rocas. Este nido, aunque no muy elaborado, impide que los huevos se mojen y los mantiene relativamente aislados de las bajas temperaturas y los depredadores. Con la construcción del nido en proceso a cargo de los machos, las hembras llegan a la playa y el cortejo tiene lugar. Aquí, los machos rompen el profundo silencio de la costa con sus llamadas guturales, así como se exhiben con movimientos de cabeza y fuertes aleteos. Si bien el cortejo puede llamar la atención de las hembras, lo que verdaderamente influirá en la decisión de aceptar al pretendiente o no, será los obsequios que el macho les dé en forma de rocas. Durante la reproducción de los pingüinos Adelia, la cantidad y el tamaño de las piedras que el pretendiente le presenta a la hembra son una clara señal de las habilidades de éste para construir un buen nido para los futuros polluelos. Así, la inteligente hembra se irá con el macho que demuestre ser más apto para el cuidado de sus huevos. En estas playas se pueden llegar a congregar hasta miles de parejas reproductoras, donde las danzas de cortejo están por todos lados, y los machos, deseosos de conseguir a una hembra, presentan sus piedras. En ciertos casos, así como en otras especies, los pingüinos Adelia participan en relaciones homosexuales, en las que algunos machos jóvenes se cortejan entre ellos y se presentan mutuamente sus piedras. Se cree que este comportamiento es una especie de práctica para las siguientes temporadas de apareamiento. Transcurrido el periodo de incubación y con el nacimiento de los polluelos, los días de verano lentamente se agotan para los pingüinos. Con la llegada del invierno acercándose, las aguas donde anteriormente se sumergían para cazar se han convertido en una gruesa capa de hielo, lo que significa que deberán realizar un largo viaje hasta aguas abiertas. En esta travesía, cruzarán un inhóspito desierto blanco para llegar nuevamente a zonas con abundancia de presas y un clima siquiera un poco más piadoso. Mientras esta bandada de pingüinos desaparece en el blanco horizonte junto con sus crías, otras colonias no han tenido tanta suerte con la crianza. Pese a que los pingüinos son dedicados padres que protegen a sus huevos y polluelos de amenazas como gaviotas, págalos y escúas, algunas colonias corren con la mala fortuna de elegir una playa donde desembarcan los gigantescos elefantes marinos del sur. Cuando estos gigantes machos de casi 4 toneladas tocan tierra, no hay obstáculo que los pueda detener, y muchas colonias de estas aves no voladoras pagan el precio viendo cómo los mamíferos destruyen todo a su paso, incluyendo a sus huevos, y hasta aplastando a ejemplares adultos. Sin embargo, el elefante marino no hace esto como un método de intimidación ni depredación.
En uno de los pocos avistamientos de este colosal mamífero en tierra, esta enorme bestia ha desembarcado para reclamar la playa como suya. A los pocos días del arribo del elefante marino, se descubre la razón de su desespero por hacerse de estos dominios. Y es que decenas de hembras regresan de un largo viaje de miles de kilómetros en las profundidades, donde pasaron meses alimentándose, para prepararse para la temporada de reproducción. Con hasta 100 hembras colmando la playa, el macho está más que ansioso de iniciar la cópula con cada una de estas, en una de las mayores representaciones de poligamia de la naturaleza. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente, y es que, con 11 meses de embarazo encima, estas están a punto de dar a luz. El elefante marino macho deberá aguardar algunas semanas hasta después del parto y los respectivos cuidados maternos para ver cómo las hembras de su numeroso harén, una por una, entran en celo. No obstante, en el horizonte se acercan malas noticias para el elefante marino, pues otro macho, sin nada que ocultar, viene con las mismas intenciones de adueñarse del lugar y tomar control de su harén. Cuando dos semejantes criaturas cruzan sus caminos, un combate de proporciones inimaginables está a punto de empezar. Para intimidar a su oponente, los rugidos de estos colosos se escuchan a kilómetros a la redonda, rompiendo el acostumbrado silencio que reina en este callado ecosistema. Con cada paso de los mamíferos, el suelo retumba, y las hembras se reúnen para presenciar el combate. Cada macho, en una demostración de fuerza, levanta su cabeza y su cuello para parecer aún más grandes. Además, como método de intimidación, los colosos muestran sus enormes dientes, dando una última advertencia antes del inicio del enfrentamiento. Sin embargo, con un numeroso harén en juego, ningún contendiente está dispuesto a dar su brazo a torcer, y comienza la batalla. Usando sus gigantescos cuerpos como arietes, los machos se golpean con una fuerza descomunal, así como las mordeduras con sus largos caninos no se hacen esperar. Cada golpe es un sonido estremecedor que castiga al oponente y lo acerca a una eventual rendición. Ambos machos, en un intento de finalizar la batalla, apuntan su potente mordida directo a la probóscide del rival, buscando causar una herida letal. Tras varios minutos de una batalla encarnizada, el macho más lastimado decide renunciar a sus intenciones de extender su linaje y abandona la playa cediéndole la propiedad al nuevo regente. Aunque en este duelo el gran elefante marino se alza triunfador, no puede cantar victoria hasta que su trabajo esté hecho, por lo que deberá vigilar pacientemente la playa, defendiendo sus límites de otros forasteros que quieran adueñarse de su envidiable harén. Pasan los días, y las primeras hembras entran en labores de parto, trayendo al mundo a unos tiernos y grandes bebés de más de 30 kilogramos. Durante las siguientes semanas, las nuevas madres deberán cuidar de sus pequeños, pues las playas de reproducción suelen ser en extremo caóticas, con decenas de hembras hacinadas en un pequeño espacio, y un colosal macho de hasta 5 veces el tamaño de las féminas moviéndose y aplastando todo a su paso. A lo largo de las semanas de lactancia, las crías aumentarán su tamaño exponencialmente, llegando a pesar más de 100 kilogramos con tan solo un mes de vida. En este mismo periodo, las sacrificadas madres han perdido casi la totalidad de sus reservas de grasa, dándoselas a sus pequeñas crías en forma de una nutritiva leche. Ya con los recién nacidos de un tamaño adecuado, y las hembras poco a poco entrando en celo, el macho dominante de la playa mira cómo sus esfuerzos empiezan a dar sus frutos. En una tarea extenuante, así como placentera, el gigantesco elefante marino extiende su linaje a través de las decenas de hembras que han elegido su playa como lugar de crianza. Con sus labores terminadas y unos niveles de testosterona por los cielos, después de pasar largas semanas custodiando la playa, el elefante marino zarpa a las gélidas aguas, donde se dará la tarea de recuperar toda la grasa perdida después de un largo ayuno. Aquí, las profundas aguas antárticas son el lugar ideal, pues la abundancia de peces, crustáceos y calamares
son todo un festín para este gran mamífero. De la misma manera en la que la voraz orca utiliza su sentido de ecolocalización para ubicar a sus presas, el elefante marino no se queda atrás y emplea sus sensibles bigotes para detectar grandes cardúmenes o gigantes calamares a más de 1000 metros de profundidad. Si bien esta gigantesca foca ya está haciendo sus preparativos para la siguiente temporada de reproducción, devorando ingentes cantidades de alimento para prepararse para esos descomunales combates en la playa. En este salvaje ecosistema, ni siquiera este todopoderoso macho está fuera del alcance de las monarcas de la cadena alimenticia marina. Aunque un enorme elefante marino puede significar un gran desafío de caza para una solitaria orca, una manada de ballenas asesinas es más que suficiente para desvivir hasta a los ejemplares más feroces. Con esto, en la siguiente temporada de reproducción, probablemente un nuevo macho se alzará como el amo de la playa, esparciendo su descendencia en cientos de hembras. En esas mismas aguas de donde emergió el elefante marino para hacer lo que fue su última incursión en la playa, a la distancia se divisan decenas de cetáceos blancos y negros. Pero esta vez no se trata de las temidas ballenas asesinas. Las aguas antárticas, además de albergar al depredador más peligroso de los mares, también son el hogar de los majestuosos y menos temidos delfines oscuros. El delfín oscuro es un pequeño, pero robusto cetáceo, de aproximadamente 180 centímetros de largo y 75 kilogramos. Al ver el aspecto de estos nadadores, es fácil intuir de dónde viene su nombre. Con una coloración en distintos tonos de negro y gris, salvo su blanca zona ventral, este mamífero se camufla a la perfección en las oscuras aguas antárticas. Las habilidades en el agua de estas criaturas son simplemente sorprendentes, incluso en un hábitat lleno de prodigiosos nadadores como lo es la Antártida. Los delfines oscuros son capaces de alcanzar velocidades de hasta 10 metros por segundo, lo que serían unos 36 kilómetros por hora. Si bien estos mamíferos marinos son famosos por surcar aguas superficiales, no tienen el menor problema para sumergirse hasta a 130 metros por debajo de la superficie. Su dieta se compone mayormente de una gran variedad de peces, así como de crustáceos. Entre las víctimas preferidas de estos delfines están los jureles, anchoas, peces linterna y el bacalao rojo. Simulando a sus parientes lejanas, las orcas, estos cetáceos también suelen trabajar en equipo a la hora de pescar. Los delfines oscuros se organizan en grandes grupos de mamíferos para acechar a numerosos bancos de peces. Por supuesto, para ubicar tan gigantescos festines con miles de peces, utilizan su avanzado sentido de ecolocalización a través de silbidos. Al tener a los grandes cardúmenes en la mira, acostumbran a acercarse uno por rodeando lentamente a su objetivo. Para acarrear a estos bancos, suelen emplear su robusto cuerpo, así como emitir silbidos para asustar a los peces, y hasta usar su vientre blanco para reflejar la luz solar contra sus despavoridas víctimas. Poco a poco, los hábiles cazadores consiguen acorralar a sus presas, muchas veces llevándolas hasta la superficie, donde ésta representa una barrera natural impenetrable. Aquí, los delfines empiezan su banquete, abalanzándose con sus cortos picos, atravesando los bancos. En este punto, sus pequeños y cónicos dientes juegan un papel central al impedir que se les escapen sus resbaladizas presas. Un ejemplar adulto llega a tener hasta 122 piezas dentarias, pero la noticia del eficiente trabajo que han hecho los delfines oscuros se ha corrido bastante rápido, y los invitados inesperados no tardan en llegar. Las focas, peces grandes y hasta las aves marinas no dejan pasar la oportunidad de aprovecharse del esfuerzo de los delfines y llevarse una parte de su botín. Puesto que la presencia de las aves marinas suele ser bastante incómoda para las estrategias de pesca de estos mamíferos, en muchas ocasiones optan por cazar a mayores profundidades, donde albatros, charranes y gaviotas no sean una molestia con sus entrometidos picos. Pero cazar
no es lo único que hacen juntos los delfines oscuros. Estos cetáceos se caracterizan por ser altamente sociables, llegando a vivir en grupos de hasta cientos de ejemplares. Por lo general, estas manadas son bastante fluidas y no tienen comportamientos migratorios establecidos, sino que se desplazan en grandes zonas de hasta miles de kilómetros cuadrados. Para estos gentiles nadadores, la clave para una convivencia armoniosa está en la comunicación. Gracias a su capacidad de ecolocalización, estos se comunican a través de clics, silbidos y pulsos. El lenguaje corporal por medio de posturas y el acicalamiento mutuo también son un comportamiento que refuerza la unión en la manada. Cuando los delfines oscuros no están arreando a grandes cardúmenes, nadando plácidamente a cientos de metros en las profundidades o haciendo vida social con sus compañeros de especie, muy probablemente se encuentran realizando sus muy famosas exhibiciones de salto sobre el agua. En su repertorio de acrobacias, estos ágiles cetáceos tienen un sinfín de piruetas, como saltos limpios, ruidosos, con voltereta, de joroba y hasta de cabeza. Estos elaborados espectáculos de acrobacias, además de servir como entretenimiento para los delfines, cumplen importantes funciones en la socialización, cacería, desparasitación y hasta protección contra depredadores. Y hablando de depredadores, el hecho de que ambas especies sean delfines no pone a estos mamíferos fuera del radar de la voraz orca. Con un peso hasta 50 veces mayor, las orcas ven en los delfines negros una asequible presa que pueden desgarrar con tan solo un mordisco. Al verse físicamente superados por las orcas, para huir de estos salvajes depredadores, los delfines oscuros suelen refugiarse en aguas más bajas. En estos lugares más cercanos a la costa, los ataques desde abajo o a los lados son mucho menos frecuentes, por lo que las feroces cazadoras deberán idear una nueva estrategia para atrapar a sus parientes cercanos. De la relativa seguridad de los delfines oscuros en aguas poco profundas, unos cuantos miles de kilómetros al sur, donde el hielo perpetuo crea un horizonte lleno de témpanos de hielo, las manadas de focas cangrejeras descansan de otra exigente rutina viviendo en medio de la inhóspita Antártida. Con un peso de hasta 300 kilogramos y una longitud de más de 2,5 metros, estos mamíferos suelen colmar las costas antárticas, siendo las focas más comunes en este blanco continente, con varios millones de ejemplares. Las manadas llegan a ser de hasta miles de miembros abarrotando las playas y los vastos campos de hielo. Gracias a una gruesa y calurosa capa de grasa, así como a un denso pelaje, estos pinípedos marinos son capaces de habitar en casi todo el continente, llegando a ocupar zonas a tan solo kilómetros del gélido Polo Sur. A pesar de su nombre, las focas cangrejeras, de hecho, no comen cangrejos. Con más de 400 millones de toneladas de krill colapsando el océano Antártico, estas no tienen el menor inconveniente para satisfacer su cuota diaria de unos 20 kilogramos de estos crustáceos. Por supuesto, para estos mamíferos el alimento no caerá del cielo, por lo que deben ir por él a las gélidas aguas. Pese a que son capaces de sumergirse hasta a más de 400 metros en las profundidades, en la mayoría de sus viajes de pesca alcanzan tan solo unos 30 metros. Aquí, los grandes cardúmenes de krill se concentran en un mar de crustáceos ricos en grasa, precisamente lo que necesitan para mantener sus gigantescos cuerpos. Al igual que las focas leopardo y la ballena jorobada, las focas cangrejeras también cuentan con un aparato digestivo especializado para devorar krill. Esta vez, unos afilados colmillos son los que cumplen la función de tamiz para separar a los crustáceos del agua. Si bien el krill llega a constituir hasta el 95% de su dieta, en ocasiones, pequeños peces y calamares complementan su alimentación. La combinación de un gran cuerpo con dientes afilados y una habilidad para nadar hasta a 25 kilómetros por hora las hace estupendas cazadoras de las profundidades. Dejando de lado su apariencia lenta y pesada, las focas cangrejeras son sumamente ágiles en el agua, e incluso, sin dejarse opacar por las ballenas jorobadas,
son capaces de realizar impresionantes saltos sobre la superficie. Después de quedar satisfechas con una exitosa jornada de pesca, las focas cangrejeras emergen de las profundidades directo hacia los témpanos de hielo más cercanos. Al desembarcar en la superficie, las cangrejeras avanzan con su inconfundible andar serpenteante, alternando retracciones de las aletas y ondulaciones en su abdomen. A menudo estas caminatas después de pescar son para reunirse con el resto del grupo. Las cangrejeras son, por mucho, la especie más gregaria entre los fósidos, aunque se relacionan, y muy bien, con sus compañeras, llegando a vivir pacíficamente en grandes manadas de hasta miles de ejemplares. La relación de estas con otras especies de focas es al menos complicada. Si bien el hábitat de las cangrejeras no suele coincidir con los lugares que frecuentan las focas de Weddell, en ocasiones se presentan conflictos por el control de respiraderos en el hielo. En estos, las focas cangrejeras muestran su ferocidad ahuyentando a las más grandes, pero menos agresivas, focas de Weddell. No obstante, los papeles se invierten cuando el adversario es una intimidante foca leopardo, pues estas, haciendo honor a su aspecto similar a un felino, depredan a las cangrejeras. Pese a su gran corpulencia, las focas leopardo las superan ampliamente en tamaño, así como en ferocidad. Por esto, sabiendo que contra un enemigo tan formidable sus oportunidades de supervivencia son limitadas, las focas cangrejeras acostumbran a ver en la huida su única esperanza. Aunque en el caso de los adultos, algunos logran vivir para contar un altercado contra una gigantesca foca leopardo, para las crías la historia suele tener un final diferente, con la implacable leopardo devorando al pequeño fósido. Gracias a estos temibles depredadores, las crías de focas cangrejeras tienen una elevada tasa de mortalidad de hasta el 80% en su primer año. Producto de esta relación depredador-presa, donde claramente las focas cangrejeras se llevan la peor parte, es común encontrar en los ejemplares jóvenes importantes cicatrices alrededor de las aletas. Por su parte, las heridas en zonas de la garganta y mandíbula en los machos adultos suelen provenir de los implacables enfrentamientos por el derecho a la reproducción. A pesar de que la mayoría del año estos mamíferos suelen mostrarse en extremos sociales, cuando hay una hembra en juego, toda esa gentileza queda de lado. Quien no suele dejar ni siquiera rastros de sus ataques sobre las focas cangrejeras son las depredadoras ápice de este feroz ecosistema. Cuando las orcas han puesto sus ojos sobre uno de estos fósidos, el veredicto ya ha sido dictado, y la sanguinaria cetácea termina devorando a la colosal, y en esta oportunidad, indefensa foca. De las gélidas playas colmadas por miles de focas cangrejeras, cientos de kilómetros en mar abierto, se alza una criatura que rompe los límites conocidos entre la naturaleza y la ficción. Siendo 600 veces más grande que una foca cangrejera, 50 veces mayor que una orca y 4 veces superior a un gigantesco cachalote, con sus casi 200 toneladas, la ballena azul se posiciona como el animal más grande del mundo. Esta indiscutible gigante de los mares es uno de esos visitantes que viaja hasta miles de kilómetros para hacer de la Antártica su hogar por unos meses. Motivada por las mismas intenciones que su pariente cercana, la ballena jorobada, esta colosal mamífera, después de un largo viaje, se dispone a disfrutar de las infinitas aguas abundantes de krill. Por supuesto, todo esto a una escala 1000 veces mayor a las otras criaturas salvajes antárticas. Para alimentar a un cuerpo de hasta 30 metros de largo, este cetáceo debe consumir un promedio de 4 toneladas de krill al día, lo que serían aproximadamente 40 millones de estos crustáceos. Contrario a orcas y delfines que utilizan su habilidad de ecolocalización para ubicar a sus presas, la ballena azul suele guiarse más por su memoria y conocimiento de las áreas de migración. Con los ejemplares adultos alcanzando edades de hasta 90 años, algunas ballenas conocen estas aguas como la palma de una mano.
Además de su afinado sentido de la orientación, esta nadadora tiene una impresionante capacidad para detectar cambios de salinidad en el agua y así llegar a sus ansiadas presas, mientras otros depredadores marinos planean minuciosas estrategias para lograr llevar a millones de krill hasta sus fauces. La ballena azul, valiéndose de su descomunal tamaño, se abalanza a toda velocidad contra los bancos con su gigantesca boca abierta. Al instante, más de 200 toneladas métricas de agua van al interior del cetáceo y en ellas cantidades ingentes de crustáceos. Al ser un cetáceo barbudo, lo siguiente es filtrar el alimento utilizando sus enormes barbas. Con ayuda de una gigantesca bolsa en su garganta y de su lengua, empujan toda el agua fuera, dejando millones de nutritivos krill en sus barbas, listos para ser tragados. Por supuesto, con una única embestida no será suficiente para saciar el voraz apetito de una bestia de tales proporciones, por lo que deberá arremeter nuevamente contra los bancos de krill. Estas inmersiones de alimentación suelen durar alrededor de unos 15 minutos, aunque, si la situación lo amerita, los cetáceos son capaces de aguantar hasta media hora en las profundidades. Si bien, estas gigantescas comilonas suelen tener lugar a unos 100 metros de la superficie, la ballena azul puede llegar a descender hasta unos 500 metros para completar su exigente cuota de alimentación. Mientras orcas y delfines acostumbran a vivir en grandes manadas, la ballena azul se asemeja más al también gigante cachalote, al tener una vida solitaria, sin más compañía que el silencio de las profundidades. Sin embargo, de vez en cuando este profundo silencio se rompe, pues, como buenos cetáceos, emiten ensordecedoras vocalizaciones. Pese a que no emplean su sentido de ecolocalización para cazar, sí que es una herramienta útil a la hora de navegar en las oscuras profundidades del océano Antártico. Estas vocalizaciones en forma de pulsos, gemidos o quejidos pueden llegar a escucharse hasta a 1600 kilómetros de distancia, en un grito que es solo una pequeña muestra de la majestuosidad de esta especie. Al igual que la ballena jorobada, la mayoría de las ballenas azules hacen de la Antártida su hogar tan solo por unos meses. En estos, se alimentarán para la temporada de reproducción a miles de kilómetros en el Ecuador, en la que los machos se pelearán con otros competidores por las más robustas hembras. Como dato curioso, el órgano reproductor de una ballena azul macho llega a medir hasta 3 metros de largo, siendo el más prominente de todo el reino animal. Si bien miles de ballenas azules migran cada año hasta los confines de la Tierra en la Antártida, para disfrutar de la abundancia de alimento y un ecosistema perfecto para su tranquilo estilo de vida, algunos ejemplares no lograrán hacer el viaje de regreso al trópico para la temporada de reproducción, o al menos no si las orcas pueden evitarlo. A pesar de su abismal tamaño, ni siquiera el animal más grande del planeta puede escapar del voraz apetito de las coordinadas ballenas asesinas. Trabajando en equipo, las grandes manadas de estos delfines logran hacerse de un botín que incluso puede durarles por meses. Pese a que los ejemplares heridos y las crías siempre serán el principal objetivo de caza, estas hábiles cazadoras marinas son capaces de acabar incluso con los más corpulentos y sanos adultos. Aunque las grandes manadas de orcas son una amenaza latente para las ballenas azules, lo cierto es que estas no están ni cerca de ser el mayor peligro que enfrenta la especie, mientras que para el año 1926 se estimaba que había unos 140,000 ejemplares en el mundo. Para 2018 su población se calculó en tan solo 25,000 cetáceos. Todo esto producto de la ya prohibida caza de ballenas, que persiguió brutalmente a estas majestuosas criaturas para aprovecharse de su grasa. Pese a que desde la prohibición la especie mostró señales de recuperación, en la actualidad, la contaminación de las aguas, las colisiones con embarcaciones y el cambio climático siguen siendo todo un desafío para su supervivencia. Aunque la Antártida hoy en día se sigue manteniendo como un mundo casi virgen de las actividades humanas, lo cierto es que los efectos del cambio climático
están poco a poco pasándole factura al todavía continente blanco. Para el año 2022 se reportó uno de los inviernos más calientes en el que tradicionalmente ha sido un mundo congelado. Mientras las temperaturas promedio debían rondar los -50 grados, tan solo llegaron a los -10. Este acelerado calentamiento del Polo Sur afecta de forma directa al estilo de vida de cada uno de sus habitantes salvajes. Con el deshielo antártico, las focas leopardo y cangrejeras ya no tienen acceso a los vastos horizontes llenos de témpanos de hielo donde suelen cazar, y se ven obligadas a migrar más al sur, donde su hábitat se reduce cada vez más. Para los pingüinos, Rey y Adelia, los cambios de las corrientes oceánicas, producto del derretimiento de los polos, pueden significar que las aguas, anteriormente rebosantes de peces, se vuelvan en un hábitat hostil y austero, incapaz de sostener la vida de sus numerosas colonias. El pequeño charrán ártico tampoco se salva de los achaques del calentamiento global, en lo que para él es un hábitat temporal. Con una competencia cada vez más dura por los escasos recursos, la Antártida podría, poco a poco, irse convirtiendo en un lugar no muy acogedor para este incansable migrante, que necesitará mucho más que días soleados para verse motivado a realizar su travesía. Ni siquiera el depredador más formidable de todo el mundo escapa de los efectos del cambio climático. Así como la base de la cadena alimenticia se ve afectada por el aumento de las temperaturas y el consecuente ascenso del nivel del mar, para las orcas, lo que hoy en día es un océano de presas abundantes, en tan solo unos años podría ser un hábitat inhóspito, no apto para su estilo de vida como depredador ápice. Si bien el cambio climático está causando impresionantes daños sobre el ecosistema de la Antártida, la buena noticia es que aún estamos a tiempo de cambiar esta tendencia y preservar al continente blanco como un gélido refugio para sus habitantes salvajes. Si te ha gustado este video, no dudes en dejar tu like, con el que nos apoyarías a seguir creciendo y a que más personas conozcan sobre las historias de las criaturas salvajes antárticas. No te olvides de dejar en la caja de comentarios cuál ha sido tu animal preferido. Y si quieres ayudar a la preservación en este mágico destino en el lejano sur, también puedes compartir este video con tus amigos, y así más personas se sumen a esta causa. Nos vemos en el próximo video con más historias de vidas salvajes.